Queridos amigos, queridos hermanos, en este día nosotros celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Y en ella hay Curuzuara. Entonces, ella me mandó a mí, justamente en un viernes también, un viernes de dolor, que nosotros sabemos es el día en que Cristo, ¿verdad?, a las 3 de la tarde, en ese gran amor y por esa gran misericordia de Dios, entrega su vida por nosotros. La palabra de Dios en este Curuzuara la tomamos del libro de los Números. En el camino por el desierto el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. Upepeña de Yeiguá Boraina, que estamos en el capítulo 21, ¿verdad?, del libro de los Números. Ella va a hola de pueblos, a la de gente, lleva. Peñan de Yara o Meishu, Becuera o Carumijangua, en el desierto, que era difícil encontrar prácticamente nada. Y sin embargo, a pesar de la bendición del Señor, ellos lo único que miran es mirar hacia el pasado. Como se suele decir con aquella frase, llorar por las cebollas de Egipto. Entonces, amor, y me pone ahí en el confort famoso de nuestra vida. Sin embargo, hacer el camino de la cruz, hacer el camino del seguimiento de Cristo significa vencer tantos obstáculos, vencer a todo aquello que se nos presenta como una cuestión negativa. Pero aquí en este relato que se nos plantea, que al dejar atrás esa etapa errante por el desierto antes de entrar en la tierra prometida, nosotros, queridos hermanos, tenemos que entender que tenemos que hacer nuestro Viernes Santo. Jesús mismo nos dice, ¿verdad?, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y me siga. El libro de los Números nos está haciendo entender que para llegar a la tierra prometida, para llegar a ese lugar que nos ofrece Dios como salvación, justamente vamos a necesitar siempre pasar por la cruz, es decir, derramar lágrimas, es decir, esforzarnos. Pero hay que mirarlo entonces de una manera positiva, porque quiere decir que todo sufrimiento o todo esfuerzo o toda lucha o cargar la cruz cada día nos lleva a una verdadera resurrección, a un verdadero cambio de vida. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.